Hola, esto es Palabras que Inspiran. Hoy exploramos una frase que puede cambiar tu forma de ver el día. Amarte no es egoísmo, es aprender a no dejarte para después. Vivimos en un mundo que muchas veces nos enseña lo contrario. Desde pequeños nos dicen que primero debemos complacer a los demás, que tenemos que ser útiles, productivos, generosos con todo, incluso aunque eso signifique olvidarnos de nosotros mismos. Y poco a poco vamos aprendiendo a ponernos en segundo lugar. Primero la pareja, primero el trabajo, primero la familia, primero los amigos. Y al final, cuando todo eso ya está atendido, si queda tiempo, recién ahí nos acordamos de nosotros. El problema es que casi nunca queda tiempo. Y cuando lo hay, lo usamos con culpa, pensando que cuidarnos a nosotros mismos es un acto egoísta. Pero aquí es donde esta frase nos da una lección poderosa. Amarte no es egoísmo. Amarte es entender que tú también mereces tu atención, tu cariño y tu cuidado. Que tu valor no depende de cuánto hagas por los demás, sino de reconocer que tu vida, tus sueños y tu bienestar son tan importantes como el de cualquier persona que amas. Cuando no te amas, comienzas a posponerte constantemente. Pospones tus metas porque no es el momento. Pospones tu descanso porque hay cosas más urgentes. Pospones tu felicidad porque ya vendrá cuando todo se acomode. Y sin darte cuenta, vas dejando tu vida para después. Un después que nunca llega. Amarte, en cambio, es aprender a no dejarte para después. Es decidir que tu presente también importa. Que tus necesidades emocionales, físicas y espirituales son prioridad. Que si hoy estás cansado, puedes descansar. Que si hoy quieres avanzar en un sueño, puedes dar un paso. Que si hoy necesitas un límite, tienes derecho a ponerlo. Porque el amor propio no es vanidad, no es orgullo, no es egoísmo. El amor propio es salud emocional, es equilibrio. Es recordar que no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo vas a dar amor si no lo cultivas en ti? ¿Cómo vas a dar paz si vives en guerra contigo mismo? ¿Cómo vas a cuidar a los demás si te descuidas a ti? Amarte es reconocer que tú también mereces ser la primera opción en tu vida. Y cuando aprendes eso, tus relaciones cambian. Tu forma de trabajar cambia. Incluso tu manera de ver el futuro cambia. Porque dejas de esperar que alguien más te complete y empiezas a completarte a ti mismo. Así que la próxima vez que pienses que dedicarte tiempo, espacio o cuidado es egoísta, recuerda, no es egoísmo, es amor. Amor hacia la única persona con la que estarás toda tu vida, tú mismo. No pospongas tu vida, porque tú también eres prioridad. Si esta frase te tocó el corazón, compártela con alguien que la necesite. Y cuéntame en los comentarios qué palabras te han inspirado últimamente. Hasta otro vídeo de Palabras que Inspiran.